para iniciar nuestra reflexión, en realidad no es ni siquiera un estudio bíblico, va a ser una reflexión de la palabra. Está con nosotros Andrea, primera vez creo que está así. Entonces vamos a iniciarlo con el evangelio con el cual se les recomienda a los nuevos creyentes que inicien, ¿verdad? Que sería el evangelio según San Juan. Si pueden abrir en el capítulo 2. Nosotros en realidad ya empezamos una serie de estudios de este evangelio hace como 4 o 5 sábados con los jóvenes y ya estamos en el capítulo 2. Normalmente este tipo de libros, cuando vamos a desarrollar un libro entero, va a llevar muchísimos meses. Por eso es que estamos después de 5 sábados más o menos en el capítulo 2 recién. Pero hoy vamos a desarrollar el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 12. Si tienen todos, podemos leer así consecutivamente. O sea, si se anima una o dos personas. Ya está. Ignacio, si querés vamos a empezar contigo. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Lari, ¿vos querés continuar? Sí. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Bien, para dar inicio, para entender un poquito de lo que aconteció, es que al tercer día, después de que está diciendo, inicia el texto, dice al tercer día, después de que estuvieron ellos en la casa de Jesús, porque en el texto anterior, o sea, en la parte anterior de la historia, se trataba de que Jesús, dos de sus discípulos le dijeron: maestro, ¿dónde moras? ¿Verdad? Entonces, vengan ustedes y ven dónde yo estoy morando. Pasó que ellos se fueron en ese lugar y 3 días después aconteció esta boda. Ellos estaban en Galilea, que sería la región donde nació Jesús. Y precisamente era Caná el lugar donde estaba y se iba a celebrar varias bodas. No es que era una sola boda, porque el texto dice, habla en plural, diciendo unas bodas. Y eso era algo tradicional en esa época para los judíos, que ellos, por ejemplo, se iban a casar varias personas, varias parejas, y para que no sea tan caro, porque esa región realmente era muy pobre, empezaban a juntarse todo y de una hacían por así decirlo, las fiestas de bodas. Entonces era un montón de gente la que tenía que participar. Entonces en una de esas también se calcula que había parientes de Jesús que se tenían que estar casando. Por eso es que la madre de Jesús en el capítulo 2 ya estaba, en el capítulo 1 dice que estaba allí la madre de Jesús. Y luego, ¿verdad? Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que era una región pequeña donde todos se conocían, por así decirlo, era todo reducto por ahí a participar en esa boda, ¿verdad? Barrio Mitay, ¿verdad? Entonces, aconteció ahora que todos ellos fueron invitados a esa boda, y dice en el versículo 2, en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Acá vamos a parar un ratito para empezar a entender qué es lo que Jesús le respondió a su madre. O sea, la palabra de Dios dice creo que está en el 4.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra.
¿Ustedes creen que esta forma de contestarle a tu madre está bien? O sea, nosotros, bueno, vamos a pensar bien lo que vamos a decir, porque si nosotros decimos, bueno, está mal, significa que Jesús deshonró a su padre, o a su madre, en este caso. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa era una forma, Jesús era como, él era el primogénito hijo de Dios, para los que ya estudiamos bien esa parte, Jesús era el primero de varios hermanos en la familia, en su familia. Entonces se consideraba que Jesús era el responsable después de su padre. Hay posiciones de que José, el padre adoptivo de Jesús, ya había muerto en esta parte de la historia de Jesucristo. Se calcula. Pero yo tengo una duda porque en el capítulo 53 de Mateo dice que algunos hombres se referían a Jesús. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Verdad? ¿Acaso su padre y su madre y su hermano no están con nosotros? ¿Verdad? Entonces hay una duda, no hay una doctrina muy profunda, pero hay una duda de que el padre de Jesús pudo haber ya estado muerto. Sí, no, hermano. Yo calculo que le habló en condición de Dios, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Claro, pero la palabra de Dios también dice que él no se justificó, ¿verdad? Por así decirlo, él siendo igual a Dios no utilizó eso como cosa que aferrarse, dice Hebreo, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros podemos tener esa idea, pero Jesús nunca pudo haber roto ningún mandamiento. La Biblia dice, yo lo creo, y es específicamente lo que dice, ¿verdad? Entonces, Jesús con un tono de mucha autoridad, en otra traducción dice, ¿a nosotros qué nos importa? Ese no es mi problema, en otra traducción que estuvimos leyendo recientemente, creo que es esa traducción, la que tiene Mari, que dice, ese no es nuestro problema, dice Jesús, porque él estaba con sus discípulos. Entonces, en esta traducción dice, ¿qué tienes conmigo? Lo que le pregunta es, ¿acaso yo puedo resolver ese problema? Aún no ha llegado mi hora. ¿Y por qué ustedes, o sea, a los que ya entiendan un poquito más, por qué creen ustedes que Jesús dijo, aún no ha llegado mi hora? ¿Uno tiene alguna idea? Porque todavía no se cumplió todos los mandamientos. Bueno, viste que muchas personas creen que Jesucristo vino más que nada a hacer milagros o a hablar y hacer cosas para la gente, sanar gente, hacer milagros, hacer señales. Sin embargo, Jesucristo dice que vino para esta hora yo he venido, dice en el capítulo, creo que está ya cerca del capítulo 28 de Juan, que dice que cuando ellos partieron todo ¿cómo se llama? Partieron todo el pan, comieron todo ya, y ya Judas ya se fue como para intentar, dice la escritura, dice que se corrompió del alma y dijo, abatida está mi alma, ¿verdad? Pero yo, ¿qué diré entonces? Diré no a esto, ¿verdad? Lo que Dios le llamó a hacer, dijo, no, porque yo para esta hora yo he llegado. Significaba que el propósito principal de Cristo era venir y ser clavado en esa cruz. Ese era el único propósito que tenía Cristo para con todo lo que nosotros podemos entender en toda la Escritura. Si nosotros podemos hacer una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el medio está la cruz. O sea que Cristo, en el Antiguo Testamento, todo lo que hacía referencia al templo, a los sacrificios, a lo que vamos a leer también ahora acerca de la vasija que se utilizaban las tinajas, todo eso hacía representación a Cristo, a su sangre, a lo que Él iba a hacer y lo que iba a decir. Pero Él no vino por ninguno de esos propósitos de querer sanar a las personas, sino que vino mayormente como un salvador. Ok, entonces dice Jesús que vino para esa hora. Y dice que todavía esa hora no había iniciado, no había llegado, le dice a su madre. ¿Por qué? Porque Él estaba principiando de su ministerio. Estaba diciendo que el primer milagro, inclusive dice la escritura en Juan, dice, este era uno de los principios de los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces dice el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeron. Hay un texto, ¿verdad? Yo creo que muchas veces también Jesús entendía claramente, ¿verdad? Que quién era Él y quién eran los demás. Él a ninguna otra persona, nosotros obviamente, ¿verdad? Como creyentes y como estudiosos de la Biblia entendemos que Jesús amaba a su madre, respetaba a su madre, porque era su madre, pero Jesús no le miró con unos ojos, cuando inició su ministerio, con unos ojos diferentes a su madre que a cualquiera de sus discípulos. ¿Por qué? Porque María, cuando le dijeron bienaventurada, ella misma también se llamó, creo que está en el capítulo 2 de Lucas. Si buscamos vamos a perder mucho tiempo, por eso quiero resumirles
que dice que ella misma, ¿verdad?, se consuela en Dios mi Salvador. Significaba que ella también necesitaba un Salvador. O sea, que Cristo también vino a morir por ella en la cruz. Entonces, muchas veces, o sea, yo creo que no, la Biblia específicamente no lo dice, pero en una ocasión una mujer le dijo a él, cuando estaba predicando, bienaventurados los pechos que te amamantaron y los brazos que te cargaron, ¿verdad? Entonces Jesús como que le para el carro a esa mujer, porque es cierto, imagínense que vos seas una mujer y en tu vientre se esté formando el Salvador del mundo, o sea, el Hijo de Dios, específicamente el Creador, ¿verdad? Entonces, obviamente que sí, María era bienaventurada, pero no por eso Jesucristo le dijo, bueno, no, sí, ciertamente María es bienaventurada, pero ella no es bienaventurada porque ella me dio de amamantar. Ella es bienaventurada, o las personas van a ser bienaventuradas si hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que contestó Jesús cuando le dijeron, bienaventurada es la mujer que te amamantó, y Jesús le dice, no, más bienaventurados son los que obedecen la voluntad de mi Padre. Sí, justamente tengo acá, no justamente esa palabra, pero es muy parecido también en Mateo 12:46. Sí. Les leo, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, es muy similar. Como que vemos que Jesucristo le paraba el carro a la gente, ¿verdad? O al menos no justamente la gente venía con la intención de idolatrarle a su madre, sino que venía, bueno, ven a tu madre, ¿verdad? Entonces Jesús aprovecha eso como para que justamente no se le dé razón a la gente para que tengan que idolatrar a una persona que no era digna de idolatría o de adoración. Entonces Jesús le dice, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese era, o sea, Jesucristo tenía un propósito y nosotros también como hijos de Dios tenemos un propósito, obedecer la voz de Dios. Ese es todo nuestro propósito. Si nosotros decimos, bueno, y la ley, bueno, la ley también nos salió de su boca. Todo esto que está acá es lo que nosotros deberíamos de obedecer. A eso nosotros somos llamados a la presencia de Dios. Entonces, Hermano, de hecho que María fue también obediente porque a él se le apareció un ángel y ella bien podría ponerse rebelde, ¿verdad? Y no quiero, tampoco Dios le va a forzar, no es un dictador, pero él vio que era una mujer devota, seguramente que se dedicaba a tener las cosas de él que entendía y aceptó eso. de hecho Que que fue la Jesús, voluntad del Señor. de hecho que Jesús era 100% hombre tal cual nosotros, ¿verdad? Pero él tenía la mente de Dios en sí porque él era Dios. Entonces él necesitaba nacer en una familia que sea de lo mejor. Imagínense al creador del mundo. Ciertamente él nació en un establo, pero en lo interior, al menos sus padres tenían que ser moralmente buenos, al menos excelentes, ¿verdad? No perfectos, pero excelentes. Entonces yo creo que apuntaba mucho a eso cuando Jesús, a la idea que nosotros podemos tener de que cómo creció Jesús entre sus padres y sus hermanos, ¿verdad? Dice el capítulo 6. Su madre le dijo en el 5, a los que servían, haced todo lo que os dijeron. ¿Qué va a hacer Jesucristo en el 6? Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esas tinajas eran como unas cosas así, bien altas, así, bien gordas, ¿verdad? Los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Los cántaros también eran grandes. Y para el rito de la purificación, en esa época los judíos, más bien también en los templos, y ellos hicieron como una tradición de tener esas tinajas en cada casa, porque con esas tinajas ellos se lavaban cada vez que iban a entrar en la casa. Cada vez que ellos iban a comer se tenían que lavar. Y los sacerdotes al menos cada vez que iban a entrar a hacer un rito de purificación, ellos sí o sí, eso sí era ley. Pero lo de llevar en las casas, tener en las casas y cántaros, como por ejemplo lo que nosotros hoy ya tenemos acá por la cuestión del coronavirus. O sea, esto ya no es nuevo. Esto no es nuevo. O sea, en el Antiguo Testamento había leyes que Dios mandaba a los hombres, al menos a los sacerdotes, que se purificaran para servir a Dios. Y el día de hoy nosotros tenemos esa costumbre, pero o sea, obligadamente por una enfermedad, ¿verdad?
Entonces, esa es la diferencia, que en esa época, y justamente después ellos se van a problemar con los judíos, los fariseos, porque los fariseos le van a decir a sus discípulos, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y Jesús le dice, ¿y ustedes por qué? ¿Verdad? O sea, lo que le estaban queriendo decir, bueno, tus discípulos son pecadores porque no hacen eso. Pero eso no era una ley, era una tradición, lo que ellos hacían. La ley decía que ellos tenían que honrar a sus padres, entonces Jesucristo le empezó a recalcar eso, a reclamar realmente. Entonces, esa es otra historia, pero también tiene que ver con la cuestión de lavarse las manos con los cántaros que ellos utilizaban. Entonces, utilizó Jesucristo esos cántaros, que también representaba a la pureza que iba a hacer Jesucristo con su sangre para limpiarnos nosotros de nuestras maldades. Entonces dice el 7, y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Eran 6 tinajas, se calcula que las tinajas podían variar, ya que ellos no tenían niveles, no tenían medidas para medir el nivel de agua o la grandeza que tenían que tener las tinajas, pero eran tan grandes que podrían caber hasta de 100 a 120 litros de agua en uno solo. Significaba que él hizo entre los 600 a casi 1000 litros, o sea, convirtió de los 600 a casi 1000 litros de agua en vino. Y para los que nosotros conocemos, esos 600 litros es imposible que sacar. Significaba que Jesucristo hizo de sobra. O sea, invitar a todo el barrio de San Lorenzo y la gente va a perder la conciencia, pero no va a acabar ese vino. Porque son 1000 litros. Es como tomar la pileta esa que nosotros solemos ver así de los niños que suelen tener en la casa, ¿verdad? Y eso es muchísimo, muchísimo vino. Entonces Jesús le dijo en el versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando Jesús hizo esto, Juan lo llama principio de señales. Hay una gran diferencia entre señal y milagros. El milagro, según el diccionario, significa algo sobrenatural, ¿verdad? Un milagro que yo les puedo explicar a ustedes, por ejemplo, lo que hizo Jesucristo con un paralítico de nacimiento. Dice que Jesucristo le dijo, ¿verdad?, levántate y anda, y él rompió el orden natural de la rehabilitación. Porque a un paralítico, al menos que si por ahí tiene posibilidad de recuperar otra vez el querer andar, el poder andar, va a tener que entrar en rehabilitación, va a tener que hacer terapia, fisioterapia, y todo eso él tenía que hacer, inclusive para volver a caminar le va a costar. Jesucristo le dijo, levántate y anda, y él rompió todito, ¿verdad?, las leyes naturales que corresponden a devolver por así decirlo, la voluntad de poder caminar a esa persona. Lo mismo hizo con el ciego, lo mismo hizo con aquellos que estaban muertos. Rompió, esos son milagros. Ahora, señales, porque hay una diferencia entre milagros y señales. Las señales son ciertamente también milagros, pero que traen detrás de esos milagros algo, como por así decirlo, que nos tiene que a nosotros servir de ahí en adelante. Significa que esos milagros traen un mensaje. Jesucristo principió esta señal porque ahí era, por así decirlo, el punto de partida en el cual iba a empezar a hacer un montón de milagros. En el capítulo 20, les digo, el capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31, dice el propósito del libro. Juan escribe el propósito del por qué él escribió el Evangelio. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un texto que dice que en otra traducción dice Juan que Juan piensa que si se hubieran escrito todo lo que él hizo, ¿verdad?, las señales que él hizo, no cabrían los libros en todo el mundo. Yo creo que esa es una exageración, ¿verdad? Pero estaba diciendo algo, estaba por así decirlo, exagerando algo que verdaderamente era increíble lo que él hacía. Porque nosotros no vemos, ahora por ejemplo hay tantas iglesias en este mundo, ¿verdad?, que dicen que ellos tienen poder de sanar gente, que tienen el poder de liberar espíritus. Esto ya vimos el propósito del libro.
Dice que todas esas señales que Jesucristo hacía era para un propósito, para que la gente pueda creer que en el nombre de Jesús hay vida eterna. Ahora, hay gente charlatana en este día que empiezan a levantar muertos, empiezan a levantar a paralíticos, que bueno, si tuvieran ese poder realmente en sí, ¿por qué no van en los lugares donde verdaderamente hay gente necesitada? ¿Por qué siempre en las iglesias? ¿Y por qué hay gente que nosotros nos conocemos? Y muchos de ellos ya se han desmentido y han quedado muy mal porque siempre engañan con esa cuestión. Entonces, el propósito de los milagros tenía una sola cosa: creer en Jesús como nuestro Salvador. Bueno, aparte de que algunos, inclusive él estaba cuando la gente pide dinero, Bueno, que va a hacer esto y que aquello. Y cuando, no recuerdo, decía Pedro, le dijo, le ofreció plata porque él también quería hacer los milagros que ellos hacían. Ellos tenían Me acuerdo. se le dio ese privilegio de sanar enfermos también, y él le respondió, tu dinero perezca contigo. Eso Algo que que ese no fue- se compra. Eso fue un momento diferente. Ellos no hicieron un milagro. Ellos tocaban a las personas para que descienda el Espíritu Santo. Eso era algo increíble, ¿verdad? Que Jesucristo no lo hizo, que ellos sí lo hicieron. Que, por ejemplo, predicaban el Evangelio y había gente que todavía no había recibido el Espíritu Santo y le tocaba a la persona y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo empezaba a descender para morar en el corazón de esa persona o en el ser de la persona. Entonces él veía eso, ¿verdad? Porque lo peculiar en ese entonces es que cuando una persona recibía el Espíritu Santo empezaba a hablar en diferentes idiomas, empezaba a, por así decirlo, a entender cosas que ellos no podían entender por su bajo, por su pobreza y porque no podían tener la Biblia o las escrituras que solamente pocos tenían porque era carísimo. Entonces ellos hablaban cosas que ellos no podían entender. Entonces eso parecía increíble a la gente. Y eso le pareció tan increíble a ese Simón, ¿verdad? De esa ciudad, que dijo, yo también quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Y le dijo, Pedro, tu dinero perezca contigo. Bueno, vamos a continuar para ir terminando. Dice el 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo que aconteció es que Jesucristo, yo creo, ¿verdad?, que hizo el mejor vino del mundo. De lo que, o sea, nosotros hoy día podemos probar vinos y a los que les gusta el vino, creo que ellos saben cómo sabe el buen vino. Yo al menos, el único vino que sé es el vino en cartón, ¿verdad? Que no hay mucha diferencia en lo que, hasta la Santa Elena, ¿verdad? Un poco más dulce, más nada, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente saben de vino, yo creo que ellos saben, ¿verdad?, a qué se refería este maestresala, porque la cultura era, el viñedo allá en Israel es mortal. También de la misma manera en las regiones a sus alrededores, el vino es muy conocido desde muy, muy antes. Noé, ¿verdad?, cuando todavía ni siquiera se estableció en el mundo, dice que después de que descendió el arca, él plantó un viñedo y con el viñedo ese se emborrachó. O sea, el vino es demasiado antiguo que nosotros no podemos tener idea de cuándo se inició o quién lo inventó. Y quien diga que lo inventó es un mentiroso. Porque la Biblia habla desde el principio de la creación que había ya uvas y que de las uvas ya hacían vino. Entonces, dice Jesús, el maestresala, que no sabía que Jesús hizo el milagro, que ese era el mejor vino. ¿Por qué? Porque le dice, es cierto, o sea, yo creo que en mi época donde yo tomaba también, nosotros a veces, por ejemplo, empezábamos, no con vino, pero con cerveza, había cerveza así tipo mejorcito, ya a las 2 o las 3 de la madrugada ya empezamos a variar con el tema del precio y con el tema de la calidad de la cerveza. Entonces, creo que era lo mismo, y siempre fue así. En esta fiesta también se hizo lo mismo, que empezaron con supuestamente el mejor vino, que preparó el novio, porque el novio era responsable de todo lo que tenía que ser en la boda. Y si se terminaba el vino, el único, el que iba a quedar en vergüenza era el novio y su familia. Entonces se preocupó María, se preocuparon lo que servían y vinieron a decirle a María, y María por ende a Jesús. Jesús, por así decirlo, salvó la fiesta. Eso es literalmente lo que hizo. Porque si se hubiera acabado, ¿verdad?, el vino, habiendo tanta gente, significaba que iba a terminar la fiesta y que iba a ser una vergüenza. Y no era una muy buena forma de empezar. Y yo me pongo a pensar cómo habrá puesto la cara
el novio este era que dijo, cuando el maestro Sala le dijo, no, tú has dejado el buen vino para última hora, ¿verdad? Entonces, pienso nomás yo, bueno, seguro que él se jactó diciendo, sí, sí, ¿verdad? Pero no sabía que Jesús hizo el milagro. No sabía que Y Jesús... nadie se enteró de eso. Y la Biblia dice que los que creyeron fueron sus discípulos, no otra persona. Ah, Porque también aquellos que servían fueron los que trajeron. ellos lo que Supongo sabían, dice. que acarrearon desde el pozo, porque en esa época no había Y agua ellos lo que potable. sabían, dice. Tenían que acarrear, porque imagínate llevar esas tinajas cerca del pozo, no vas a volver a traer. Entonces lo único que ellos pudieron haber hecho, o tener un estanque cerca de la casa, o acarrear desde el pozo hasta la tinaja, una y otra vez hasta Y llenar eso es lo esos que hicieron. más de 600 litros de agua. Entonces, cuando llenaron, Jesús convirtió el agua en vino, y eso es un milagro, porque cambió totalmente la naturaleza del agua. Sus componentes químicos, todo lo que nosotros podíamos pensar que fue, él hizo un milagro. Porque ni siquiera usó jugo, ¿verdad? Por ejemplo, agarró muchísimas uvas, empezó a tirar ahí y empezó a acelerar su fermentación para que se convierta en vino. Él cargó agua y el agua fue vino, más nada. Ya vi una vez haciendo un video un mago queriendo hacer lo mismo. Le tiraba agua en una copa con un pañuelito y tenía un color Bien. similar al vino. Y la gente que probaba nomás, este no es vino, guácala. O sea que ni De hecho que el día de hoy yo puedo creer, ¿verdad? Que hay gente que puede llegar a hacer eso, porque en el Antiguo Testamento Moisés, cuando él convirtió su vara en serpiente, hubo magos que también hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. La magia negra existe. Yo creo muy bien, como existe el milagro de Dios, existe la magia negra. Como existe gente que bendice, hay también gente que maldice, pero que se esconde, porque la Biblia mismo dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Significa que alguien que puede venir así con la mejor intención, puede venir de parte de Satanás. Entonces, la gente, hasta el día de hoy yo puedo creer que puede llegar a hacer ciertos milagros semejantes a lo que hizo Jesucristo, pero nunca se va a comparar. No viene de Dios. No viene de Dios, no viene de Dios. De hecho, que la Biblia dice luego eso, que cuando mucha gente hace, ¿cómo se llama? Banquetes a santos, a ídolos, dice que no lo hacen para ellos, sino lo hacen directamente para los demonios. Específicamente la Biblia dice así. Entonces, dice el versículo 10, el 11 es lo que estamos hablando del principio. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es lo que estamos hablando. Había un montón de gente en esa boda. Demasiada gente, por esas razones que se tuvo que terminar el vino. Porque todos se preparaban y se prepararon mucho, y seguro que bebieron muchísimo, por eso es que se tuvo que terminar el vino. Entonces, de toda esa gente, obviamente no todos lo van a presenciar el milagro de Cristo, sino que aquellos que servían y aquellos que estaban con ellos, que solamente eran 6. Jesucristo todavía no estableció todos sus discípulos en esa época. Solamente, como estamos leyendo el contexto, le eligió a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Felipe y a Natanael, que era Bartolomé. Eran 6 discípulos nada más los que él tenía que participaron con él. Y dice que aquellos que creyeron no fueron ni siquiera los que servían, ni el maestro Sala, ni cualquier otra persona a su alrededor, sino que sus discípulos. Y entre ellos estaba su madre, obvio, ¿verdad? Entonces, dice, y creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, y él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Capernaum era una zona también cercana al lugar donde ellos vivían, cerca de Nazaret, lo cual ya hablamos anteriormente que Felipe era de Betsaida, lo cual también Jesucristo le dijo, ay de ti, Capernaum, ay de ti, ¿verdad? Betsaida, porque esa gente no creía en él. Voy a volver a repetir lo que dije el sábado pasado. Imagínense que dentro del vientre de Andrea esté creciendo el Salvador del mundo. Empieza a crecer, y cuando él cumpla 30 años, empieza él a hacer cosas milagrosas, empieza a hablar de cosas inexplicables, a demandar como un juez. Y nosotros que le vimos todito, que crecimos con él, que vimos desde su niñez, empezamos a decir, pero ¿cómo que nosotros vamos a creer si ese no puede ser con el Hijo de Dios? Si yo vi que nació de su madre, ¿verdad? No puede ser el Hijo de Dios, porque nosotros le vimos de chiquitito crecer. Entonces la palabra de Dios dice que toda esa gente de Capernaum, Nazaret y todos sus alrededores no creían en él justamente por esa razón. Y Jesucristo dijo algo muy sabio: nadie es profeta en su propia tierra.
inclusive los fariseos, ellos murmuraban en contra de Jesús. Y él les replicaba eso, prácticamente leía sus pensamientos. ¿Sí? Ni aún así, no creyeron. Y no, porque difícil pues, o sea, si lo que estoy dando el ejemplo ahora, que nosotros digamos, ¿verdad? Que bueno, nosotros dijimos crecer, no puede ser el Salvador del mundo, debe ser un charlatán. Porque nosotros vimos que nació pequeñito y por qué esa ahora se tira como el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que todo fue tan a propósito, que el Señor preparó todo eso de antemano para que esa gente no creyera, ¿verdad? Porque tenía que ser endurecidas sus corazones. Dios tenía un propósito. Si Israel aceptaba a Jesús como su Salvador, nosotros estaríamos condenados. Porque Jesús vino a salvar, Él dice que vino a salvar a los pecadores, pero ellos esperaban un Mesías salvador del mundo, y era el mundo en Israel. Entonces, lo que hizo Dios es que la raíz principal rechaza al Mesías para que nosotros los que somos injertos seamos injertados a la raíz principal. Entonces, por esa razón es que nosotros hoy día podemos decir gloria a Dios o Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la única razón. Entonces, también para aclarar, Jesucristo hizo ese milagro por el capítulo 1 de Juan, que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Y Él conocía todo, hacía todo, entonces Él podía hacer los milagros que a Él le placía hacer. Y inició con este milagro. Hay un montón de cosas más que podría hablar, pero tampoco estamos, ¿verdad?, demasiado interesados como para empezar a hacer un estudio bíblico profundo de esto. Pero más adelante podríamos seguir hablando. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o duda respecto a nuestro tema? En todo caso, voy entonces a orar para terminar y vamos a estar libres. ¿Bueno? Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, nuevamente te doy las gracias, Padre, por darme esta oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, estuvo conduciéndose en nuestras vidas para entender, Señor, que grande, poderoso era tu Hijo, Señor, cuando estaba en la tierra. Y te damos gloria y honra, Señor, porque ahora estás en los cielos, Señor, mirándonos, estando con nosotros, Padre, mediante tu Espíritu Santo, para entender un poco de tu palabra y para glorificar tu nombre mediante esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, la obediencia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, tu voluntad, para que nos aneguemos a nosotros mismos, Señor, y que digamos, Señor, que seas tú aquel quien decida por nosotros. Gracias te doy por cada uno de los que están aquí presentes. Que tu palabra, Señor, haga efecto, Señor, en los que oyeron, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve, Señor, lo que escucharon en sus corazones y puedan atesorar, Señor, el día de mañana podamos continuar con esta maravillosa obra, Señor. Bendice, Señor, la noche, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien.